Hola, ¿qué tal? Namaste, buenas tardes. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y haciendo como una plática, una pequeña charla. Pues estoy aprovechando que hay luna llena, entonces qué mejor momento para poder aterrizar lo que ayer les planteé en Facebook, que era si te ha pasado que estás en un camino espiritual o que ya llevas tiempo pues dedicándote a este desarrollo en la conciencia y a lo mejor te has hecho de libros, de cursos, de audios, de herramientas de poder y infinidad de cosas, pero a medida que pues aunque tengas tanto estos recursos a la mano, pues sí hay momentos en los que te llegas a sentir completamente desconectado, desconectada pues de todo el tema divino, ¿no? O sea, siempre que se trata de hacer contacto genuino con la parte divina, tendemos mucho como a razonar. Y la verdad es que me estoy incluyendo en en esta explicación, porque de alguna manera pues te estoy platicando desde lo que también nos ha pasado a nosotros, en particular a mí, y pues de alguna manera es ahí donde vamos a encontrar un punto de conexión y familiarizarnos, ¿no? O sea, con qué parte te sientes identificado o identificada, y entonces ahí vamos a tener pues ese punto de acuerdo donde a lo mejor te pueda ayudar a que tengas un panorama más amplio de lo que te puede estar ocurriendo. Entonces, pues son deducciones que no han llegado honestamente tan fáciles, pero que a medida que se ha dado el proceso de autoobservación, pues entonces ahí va saliendo, se va revelando muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, la verdad es que también ahorita que tenemos a Santi aquí con nosotros, pues también eso nos está ayudando mucho a descubrir aún más, pues de los procesos sobre todo de aprendizaje. Entonces, pues de ahí ya se están como que revelando muchas cosas que honestamente es algo muy obvio, muy básico, pero por alguna razón no lo vemos, por alguna razón no lo tomamos en cuenta y entonces se vuelve como un punto ciego y a lo mejor son cosas que ya habían pasado por nuestra cabeza y pero bueno, así se esfuman. Entonces, repito, pues, ¿cuál es el planteamiento? O sea, ¿qué pasa, con esta situación de, tengo mucha información, a lo mejor ya llevo un tiempo dedicándome en este camino espiritual, pero todo termina siendo a veces confuso, ¿no? No sé si realmente estoy conectando, lo estoy imaginando, estoy fantaseando, realmente está pasando o qué, ¿no? O a veces siento que voy por el nirvana y de repente a los pocos minutos o al día siguiente ya me siento otra vez en el limbo o en el infierno. Y bueno, realmente pues este es un proceso de conexión, ¿no? Entonces realmente lo que nos está pasando es que estamos empezando desde lo complicado. Es como si yo te presentara ahorita un videojuego y tú me vieras jugándolo, ¿no? Y ya ves que ya lo estoy dominando y entonces tú dices, ah, pues se ve facilísimo, yo también lo puedo hacer, pónmelo desde el nivel en el que tú estás. Entonces vamos a imaginar que yo voy en el nivel 8 y te lo pongo en el nivel 8. Entonces, obviamente, pues ya cuando estés en el proceso, pues te vas a dar cuenta que no, o sea, que a lo mejor tu percepción ante la vista, pues se te hizo muy simple, pero al momento de ejecutarlo, pues te diste cuenta que necesitas preparación, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza esta preparación? Pues realmente empieza desde un primer contacto. Entonces, este primer contacto, repito, es muy probable que lo que te voy a decir vas a decir, ay, ¿es en serio? O sea, tanto show para esto. Pues sí, a lo mejor te suena absurdo, pero la realidad es que es algo que, repito, se tiende a ignorar demasiado. Y bueno, pues esa es la ventaja de tener un bebé en casa en proceso de crecimiento, donde observarlo en su etapa de aprendizaje, pues hace reconocer de manera personal. En el caso mío me hace reconocer pues cómo es mi proceso de aprendizaje, cómo fue mi proceso de aprendizaje y cómo lo estoy aplicando en la actualidad, que también me ha llevado a este mismo punto en el que tú te encuentras, así de, o sea, como que tengo mucho, pero a la vez siento como si no tuviera nada, ¿no? O sea, no, me vuelvo a sentir como en ese punto de confusión o de duda. Entonces, bueno, pues realmente, repito, esto se trata de un primer contacto. ¿Qué quiero decir con esto?
Cuando estamos como en este camino de aprendizaje y sobre todo en el tema espiritual, resulta fascinante y atractivo quererse involucrar con información y prácticas que honestamente son muy avanzadas. Entonces, las queremos replicar así como el autor te las plantea. Por ejemplo, si lees a un autor que ya atravesó ese caminito y de repente te lo plantea, pues tú lo sientes como que puedes partir desde el mismo punto en el que se encuentra ese maestro, ¿no? Y entonces lo queremos replicar exactamente igual y pues tómala. Por ejemplo, como el maestro Jesús, o sea, realmente la enseñanza que dejó así plasmada fue el tema del amor. Entonces, pues todos ahí queremos como replicar así de tengo que ser una persona amorosa o que cuando me ofendan poner la otra mejilla y cosas así, ¿no? Entonces lo queremos hacer desde el nivel experto en el que él se encontraba. Pero la realidad es que estamos ignorando el punto de inicio, o sea, estamos ignorando el proceso donde se empezó a dar como ese contacto con una virtud tan fuerte que es el amor. Entonces, por ejemplo, o Buda con el tema de la paz y cosas así. Entonces, siempre queremos empezar desde el punto más avanzado. Entonces, pues ya desde ahí pues déjame decirte que te va a llevar mucho tiempo el, el aprendizaje porque quieres empezar desde un punto que desconoces totalmente. O sea, quieres empezar desde el resultado y no desde cómo empiezas a conocer desde el defecto, ¿no? Finalmente, pues todos los maestros en la humanidad pues primero empezaron así como cualquiera de nosotros a vivir sus procesos pues instintivos, emocionales, intelectuales y así se fueron yendo hasta que alcanzaron pues esos niveles suprahumanos. Entonces realmente pues ellos lo que nos platican con sus historias de vida es pues cómo empiezas y hacia dónde vas, ¿no? Entonces, repito, si nosotros queremos empezar desde el producto terminado, o sea, quiero ser pacífico desde ya el producto terminado, pues ahí sí definitivamente nos vamos a llevar unos catorrazos muy buenos, ¿no? Entonces, pues repito, finalmente pues esto se trata de hacer como un primer contacto. Entonces, yo honestamente he notado, repito, no solo en estos días, sino ya de mucho tiempo atrás, pues de repente platicando con personas que también son instructores o usuarios que están como viviendo este camino y que están aprendiendo, pues hay una palabra clave que no falla y se ve de inmediato en sus reacciones, pues ahí donde uno se puede pues no tanto como darse cuenta porque no es una cuestión de evaluar nada, simplemente como de percepción, ¿no? De percepción de que si lo que están platicando, lo que están transmitiendo realmente lo están viviendo, realmente les está pasando, les está conectando. ¿Y cuál es este tema? El tema de Dios. Entonces realmente el tema de Dios es algo que para mucha gente, al menos para mí, fue algo muy complicado como de asimilar porque pues hay como una barrera, como una resistencia y pues bueno, finalmente cuando te entras en el camino espiritual, pues a fuerza te conduces a esta parte divina. Entonces, sin embargo, era como un sí, a lo mejor sé que voy para allá, pero no lo quiero, no lo acepto. Entonces, pues en mi caso sí tomó tiempo como ir procesando más o a darme la oportunidad de abrir puerta pues a este mundo, pero bueno, aquí estamos platicando. Entonces, en la publicación que hicimos, yo te puse que cerraras los ojos, bueno, así como en forma de planteamiento, cerras los ojos y contestes a estas preguntas. Y vamos a hacerlo de una vez. Cierra tus ojos y vamos a plantear. Entonces, una es, ¿amas a Dios? ¿Te amas? ¿Amas a tus padres? ¿Amas a tus hermanos? ¿Amas a tu familia? ¿Amas a tu pareja? ¿Amas a tus hijos? ¿Amas tu entorno?
Listo. Abre tus ojos y bueno, esto no se trata de que me formules una respuesta y tampoco que me la expliques. Simplemente que te seas honesto o honesta de cuál es la primer sensación que se te generó. O sea, cuál fue como esa corriente eléctrica que recorrió tu cuerpo. Y esa es tu verdadera respuesta. Así de, ay, pues, siempre cuando mencionamos esta parte de amas a Dios, así, luego se ve en la cara, ¿no? Así como de, uy. Entonces ya contestar las siguientes, pues ya te imaginarás, ¿no? Yo no dudo que en una cuestión afectiva, pues claro, ¿no? Va a estar implícito el cariño, el amor, el sentimiento, pero si estamos hablando de una fuerza superior espiritual, pues ahí es donde nos encontramos con nuestra verdadera respuesta. Entonces, pues sí, por eso te digo, ¿no? A final de cuentas, pues terminamos dando cátedras y consejos y muchas cosas y que, mira, y la luz, la ilusión y esto y el otro y así, y hace tal ritual y párate de cabeza y ponte las velas y e infinidad de cosas. A final de cuentas, todo eso claro que te va llevando a un resultado, pero aquí la parte más importante pues es que no se pierda el enfoque, ¿no? O sea, el objetivo realmente pues con qué vas a conectar, ¿no? Entonces, bueno, el tema de por qué nos sentimos en esos momentos de desconexión, repito, es el tema del primer contacto. ¿Qué quiere decir? El proceso por el que empiezas un camino de aprendizaje. Entonces, repito, pues no vamos a empezar con el resultado final, ¿no? O sea, o sea, pretender decir, pues ¿cómo logro la armonía? Pues cantando este mantra, ¿no? Entonces ahí estás recitando el mantra y, y ya quieres ver el producto terminado sin haberlo fabricado, ¿no? Sin haber ido primero a buscar la materia prima e involucrarte en la parte de, de elaborarlo, ¿no? La parte artesanal. Entonces, yo lo he estado observando mucho con mi pequeño, que ahora que está en ese proceso de aprendizaje, pues veo la importancia de generar como esa primera interacción, ¿no? De repente, a lo mejor uno como adulto quieres que un pequeño ya domine temas, habilidades, talentos, pero no le damos oportunidad a que pueda hacer como que una primera interacción con algo que debe de ir conociendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nacemos, el primer contacto que tenemos pues es con el aire. Y de ahí es donde tenemos como respuesta a muchas cosas. Entonces, porque es el elemento que te da la bienvenida a este mundo, es el puente que te conecta con este plano. Y entonces ahí es donde empieza como todo el rollo de la vida, al menos después de que sales de la panza de mamá. Entonces, cuando planteamos estos términos acerca de Dios, pues realmente es cómo estás iniciando tu primer contacto con Dios, cómo te estás comunicando. Y no me refiero a una cuestión como de protocolo de, primero me siento, segundo prendo mi vela, tres pongo música, cuatro, empiezo a cantar un mantra, cinco, o sea, no, porque realmente no aplicas este tipo de protocolos cuando estás descubriendo un proceso nuevo en tu vida. Por ejemplo, no es así como que te pongas a planificar, repito, ¿no? Con un protocolo, pues cómo vas a conocer a una persona, cómo esa persona se va a convertir en tu mejor amigo, tu mejor amiga, o a lo mejor más, ¿no? O sea, que te cases con esa persona. Entonces, pues realmente no empiezas desde lo complicado, siempre hay una interacción muy simple, ¿no? Al menos con un hola, mucho gusto, mi nombre es tal, y ya de ahí se empieza a dar como la fluidez en la interacción, ¿no? Y si la interacción, pues hay una química y todo, pues eso finalmente pues va desarrollando la relación. Entonces, repito, pues esta parte es como ese primer contacto. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, ¿cómo ha sido tu primer contacto con Dios? ¿Cómo ha sido tu primer contacto con lo divino? ¿Fue un libro? ¿Fue un objeto? ¿Fue una enseñanza? ¿Fue una plática? ¿Qué fue, no?
Y la realidad es que incluso eso puede todavía resultar aún muy complejo, porque realmente pues estamos hablando de una energía tan infinita que decir, ah, pues lo conocí de esta manera, pues incluso suena como muy procesado, ¿no? O sea, entonces yo lo que quiero con esto pues es que vayamos todavía mucho más atrás y trates de comprender desde en qué momento, ¿no? Al menos, por lo menos entrar a esta tierra, en qué momento se dio. Y seguramente debe de haber muchísimo más atrás, pero bueno, se trata de irnos acercando poco a poco a esa respuesta tan simple de la que te estoy platicando. Entonces te voy a pedir que nuevamente cierres tus ojos y empieces a contactar con tu respiración. O sea, contactar no me refiero a que estés respirando de manera habitual, o sea, que ahora estés atento a tu respiración. Percibe cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Vamos a aprovechar el uso de tu imaginación y vas a imaginar ese momento en el que saliste del vientre de tu mamá en el momento de tu nacimiento y diste esa primera inhalación. Imagínatela, imagínate ahí de bebé dando tu primer respiro. Y ese primer respiro es el aliento que te da la bienvenida a este mundo, que te ayuda a entender que has encarnado en este mundo y que es como el primer impulso para poder desenvolverte en la vida. ¿Te imaginas cuántas respiraciones, cuántas bocanadas de aire has dado desde el momento de tu nacimiento hasta la fecha? Y ahora date cuenta todos los momentos tan valiosos en los que el aire, la respiración, te ha acompañado a lo largo de tu vida. En un suspiro, en el impulso para moverte, dando tus primeros movimientos, tus primeros pasos. Este elemento participando en tus procesos de aprendizaje, tu capacidad de pensar, de asociar, de conectar todo este proceso cognitivo. Ahí está el aire acompañándote en cada respiración. Y luego viene tu habilidad de comunicación. Porque desde muy bebé generaba sonidos, pero ¿qué pasa cuando empieza a nacer la necesidad de hablar, de transmitir? Y ahí tienes nuevamente el aire acompañándote en tu respiración, porque cada palabra está compuesta de aire. En cada respiración, este elemento te acompaña en un consejo, en un beso, en un suspiro, en la manifestación de tus emociones. Cuando te enojas, respiras con mucha
aceleración, cuando te entristeces, acortas la respiración, o simplemente cuando estás con mucha inspiración de por medio, vienen bocanadas muy grandes en tu respiración, generando respiraciones profundas. Si alguien quiere revisar tu corazón, requiere respirar profundo. El aire te acompaña en cada cumpleaños, cada que soplas las velitas de un pastel. Soplas para aliviar un dolor, para dar frescura incluso a alguna parte de tu cuerpo. Simplemente aliviar un malestar. Y así con tus ojos cerrados te pregunto, en todo este camino, en todo este proceso espiritual, seguramente te has encontrado con que Dios es el aliento divino, ¿o no? Entonces te pregunto, ¿dónde crees que ha estado todo este tiempo? ¿Quién te dio la bienvenida a este mundo? ¿Quién se manifestó en tu proceso de aprendizaje, de comunicación, en tus primeras palabras, en tu primer beso, en tu primer consejo, en tu primer soplido de velas? Muy bien. Despacio empieza a abrir tus ojos. Este pequeño ejercicio que acabamos de hacer realmente es para que logremos y logres dimensionar, o sea, dónde está ese primer contacto, ¿no? ¿Dónde está ese primer encuentro, esa primera interacción? Que si nos vamos desde muy pequeñitos, ahí vamos a encontrar muchas respuestas. Entonces, por eso te decía, o sea, entiendo ahora desde este enfoque por qué hay tanta desconexión, ¿no? Porque queremos entender nuestra espiritualidad desde un punto, eh, pues, vaya, como muy procesado, muy complicado, y es por eso que de repente cuando aunque estés lleno de información, aunque tengas mucho conocimiento, aunque domines una jerga impresionante, aunque vaya, o sea, tengas mil y un rituales y muchas técnicas, pues a final de cuentas se vuelve a generar como esa sensación de vacío y de desconexión, de no saber realmente si estás teniendo resultados o qué, ¿no? Entonces, repito, siempre nos vamos como al producto terminado y la realidad es que no, esto es como cuando vas a la tienda y te dan a degustar no sé, a lo mejor un jugo, entonces pues la primera vez que lo tomas, pues ya con eso no quiere decir que ya viviste la experiencia completa de haber probado el producto. Simplemente, pues es como que nada más la entradita, ¿no? Así como de te lo presento. Pero ya si quieres conocer más, pues te tienes que involucrar. Entonces realmente sí, así es esto. Entonces realmente, pues, por ejemplo, cuando trabajamos con objetos de poder y todo eso, pues no estamos yéndonos desde el origen, ¿no? Desde la esencia. Entonces, digo, ahorita este pequeño ejercicio lo hicimos con el aire, pero ¿qué pasa con el fuego? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con la tierra? Entonces, pues ya desde ahí, pues vamos empezando como a hacer un viaje en el tiempo y darnos cuenta desde dónde está este primer encuentro, este primer contacto con la parte divina y pues básicamente está desde que nacemos.
Pero bueno, en el proceso pues fuimos complicando la situación y entonces en la actualidad pues buscamos resolver desde la complicación y no desde la parte simple. Entonces realmente pues este es un tema que estamos desarrollando, es algo que ahora que pase la cuarentena pues por supuesto que nos vamos a ir como hilo de media porque sí es importante que lo platiquemos, que reflexionemos al respecto y que nos demos cuenta, ¿no? O sea, realmente qué está faltando agregar pues este cúmulo de conocimiento que cada uno tiene, de tal manera que se vuelva genuina la relación con Dios y que no te genere tapujo ni complicación ni de, hoy es que, o sea, que empieces a meter ahí como telarañas en la cabeza, a lo mejor de no merecimiento o a lo mejor de distanciamiento o de barrera o restricciones o cosas así, ¿no? Entonces, repito, pues yo sí he notado mucho esa parte de que se percibe esa tarea como incompleta. O sea, no estoy diciendo que ya se domine al día de hoy, pero sí es importante tener en cuenta como ese primer encuentro, ¿no? O sea, primer encuentro, incluso también con el conocimiento, primer encuentro con tus herramientas, primer encuentro con las teorías que estás estudiando, o sea, esa parte es fundamental. Entonces, para ir como que subiendo peldaño por peldaño e ir comprendiendo desde el cimiento y poco a poco ir subiendo esta escalera para poder comprender como con más apertura pues lo que estamos metiéndonos en nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, realmente esa es como la esencia de lo que te quería compartir, así como a modo de introducción. Y pues claro que ya iremos como platicando más a fondo y con más desarrollo. Entonces, sí, lo mejor como tarea que te puedo compartir es que te des a esa oportunidad de partir desde lo básico. Y en este caso, pues repito, ¿no? Empieza con la respiración. Ahora sí que no en balde, es lo primerito que se te enseña cuando estás en un camino de despertar. O sea, siempre para toda práctica, lo primerito que hay que hacer es la respiración. Para una meditación, respiración. Para una práctica de yoga, respiración. Si tú eres más como del tema de hacer rituales, pues también la respiración. Y darnos cuenta con este proceder. O sea, darte cuenta que realmente la principal herramienta de poder es uno mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que solitos, poco a poco también vayamos soltando la idea de la dependencia, pues de muchos instrumentos, sintiendo que si sin eso, pues no puedes lograr nada, ¿no? Y la realidad es que son un gran soporte, son un gran apoyo, o sea, no estoy diciendo que no los tengas, nosotros aquí tenemos suficientes, pero pero más que nada es trabajar con la idea de la dependencia de todas las herramientas externas con las que uno cuenta. Entonces, o sea que sin eso, básicamente tu existencia no tiene sentido, ¿no? Entonces hay que ir soltando poco a poco también esa idea, pero repito, ¿no? Pues el primer encuentro es muy importante, realmente trabajar con esta parte divina, con tener ese encuentro con Dios, pues es, es como conocerte por primera vez, ¿no? Entonces es replantear absolutamente todo eso porque te vas a encontrar primero cómo conociste a Dios y más bien cómo empezaste a concebir toda la idea de Dios. Ah, pues a lo mejor de chiquito porque me llevaban a la iglesia o porque mi abuelita siempre nos ponía a rezar o cosas así, ¿no? Entonces a lo mejor un medio externo los presentó de una manera y luego de ahí a lo largo de tu vida pues cómo ha sido ese encuentro, ¿no? Ah, pues de vez en cuando, ¿no? Me voy a la iglesia o cosas así. Entonces, pero ¿qué pasa si ahora replanteas absolutamente todo, así como que empezar desde el nivel cero y empiezas con ese encuentro, con ese primer contacto, así de como si te lo presentaran por primera vez? Y como toda relación, o sea, necesita interacción, necesita
un encuentro cotidiano, pues para que la relación se vaya haciendo más fuerte, se enriquezca cada vez más y entonces ya no veas esta parte como una reserva o como algo alejado de ti, sino esta energía con la que tú interactúas todo el tiempo, con la que te encuentras en contacto todo el tiempo, con quien platicas, así como cuando conociste a tu mejor amigo o a tu mejor amiga, pues claro que no empezaron siendo luego mejores amigos, ¿no? Llevó un proceso desde el momento en que se presentaron y luego pues empezaron a encontrar intereses en común y fueron dialogando y fueron platicando y así se fueron de la mano hasta que forjaron una relación pues más estrecha. Entonces de esto se trata esta parte divina. Entonces de tal manera que pues no titubees o no se te congele la sangre cuando te diga o cuando te vuelvas a preguntar, ¿amas a Dios? ¿Te amas? ¿Amas a tus papás? ¿Amas a tus hermanos? ¿Amas a tus hijos? Entonces, porque desde ahí es donde tú te puedes dar cuenta, donde te pones en un punto de honestidad contigo mismo y entonces te empiezas a dar cuenta si realmente estás teniendo un contacto muy estrecho pues con todos los recursos que tienes a tu alcance para despertar esta fase de la conciencia o este cuerpo espiritual. Entonces realmente pues está ahí desde esa parte básica, o sea, realmente no se mide desde tu conducta social o o cómo toleras al entorno, simplemente lo puedes percibir desde, ahora sí que hablando en primera persona. Y entonces ya de ahí pues ya se va dando todo lo demás. Entonces repito, bueno, pues esto es como que una pequeña introducción, pero pues tenemos que desarrollar más, platicar más y y generar pues una conciencia más abierta de este proceso, ¿sale? Entonces, pues bueno, ahí tienes de tarea y que se vaya convirtiendo pues en esta vivencia totalmente personal. Bueno, muchas gracias, namaste. Y bueno, pues ya seguimos en contacto y repito, pues cuando pase esta cuarentena, pues ya te mandaré cómo iremos trabajando y pues si gustas venir, pues acá te esperamos. ¿Sale? Un abrazo, bye.